probablemente la mayor parte de ustedes lo van a trabajar con datos sin agrupar, salvo que tuvieran por 10 semanas mucha información y tuvieran que segmentar esa información. Acuérdense que se segmenta para agrupar. Lo que se hace es, se ponen rangos, no sé, de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, 16 a 20 y así, porque son demasiados datos que si los agruparas tendrías que marcar a lo mejor de 1, tantos, de 2, tantos, si tuvieses así. Normalmente para ustedes sale sin agrupar. Ok. Y otra cosa, por ejemplo, se va a hacer de las razones, ¿no? Sí. Ok, gracias. Sí, nada más de las puras razones. Déjame ver. Ok, lo malo es que no tengo el caso, en mi casa lo olvidé, lo que me había dicho, no, y no lo apunté en otro lugar. Ya ven que ahorita estoy en la facultad y algunas cosas se me pasan. El próximo viernes, si quieren, les arreglo lo del dato para que ya les muestre, no sé, ¿cuántos lo han hecho bien? ¿O cuántos lo han hecho? Por favor, nada más levanten la mano. ¿Qué, profesor? El de teléfonos inteligentes. O más bien, yo preguntaría, ¿cuántos no lo han hecho? Mejor. Yo hice el primer punto, pero en el segundo punto tenía duda y justo le iba a preguntar hoy. Sí, como ven, sí se me olvidó el apunte. Tendría que calcularlo 1920. Déjame ver si lo puedo hacer aquí, pero sin el apunte, vamos a ver. Oye, pero ¿por qué me está dando esto negro? Lo que pasa es que el pizarrón me lo está dando negro. No es blanco, vamos a ver. Estoy en otra máquina, también desconozco. Sí me está dando negro, no puedo cambiarlo. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve el color negro. A ver, vamos a pintar el blanco, a ver si... ok, vamos a ver. Mi calculadora. Déjame primero convertirlo acá, si no, no me gusta lo negro. Ok, déjeme checarlo a la hora del corte de los 10 para buscar el archivo en la máquina, en la otra máquina y así trabajarlo. Si no, sí se me olvida. ¿Me recuerdas quién fue? Zaira, ¿no? Por ahí vi. ¿Astley? ¿No fue Astley o...? Sí, creo que fue Astley. No, bien. profesor.
No, bueno, es que no veo quién me recordó, pero bueno. Ok, la próxima clase les voy a pedir que el viernes, puesto que vamos a descansar, tengan algo así similar a lo que yo les puse del Día de Muertos, aprovechando. Si quieren Halloween, no hay problema. Eh, bueno, como decírselos en forma amable. Um, Halloween no hay ningún problema porque finalmente es una tradición, ni siquiera es americana, es europea y proviene más que nada de los países de Gran Bretaña, bueno, en aquel tiempo Gran Bretaña y Francia probablemente, donde se festejaba el fin de las cosechas y se compartían regalos, que era parte se hacían festividades por eso, porque la naturaleza había dado frutos y una vez más seguían. No sé por qué en algunas circunstancias, esa era la forma amable que se los quería decir, se convirtió en una nota pagana, en una nota diabólica, por decirlo menos, cuando simplemente es una costumbre adicional, una costumbre más de otros pueblos que se han infiltrado a nuestros por cuestión de culturalismo, no hay de otra. Somos vecinos de los países del norte y finalmente nos ha llegado muchas de sus influencias culturales, como también nosotros hemos influido en ellos. Así que, ¿cuál lo que quisieran poner? Yo por eso puse Día de Muertos, porque pues voy más por la tradición mexicana, en ese sentido de festejar desde el 31, es más, se festejan. Si ustedes van al museo se me olvida el que está en Coyoacán, ahorita me recuerdan el nombre, donde se hacen festividades para el Día de los Muertos, desde el día 31 se festejan a los que no tienen nombre, a los que por alguna circunstancia desconocida murieron y no se sabe qué pasó. Gracias, Frida Kahlo. No, Frida Kahlo. No, es el museo, ahorita me acuerdo. Anahuacalli, el Anahuacalli. Ahí en Coyoacán, yo creo que lo irán a abrir. Yo fui un poco antes, fui un par de veces antes de la pandemia. Y además se come muy rico ahí, no sé ahora. Y además ven las ofrendas, distintas ofrendas que se manejan en Día de Muertos dependiendo de la tradición de cada región. Y ahí tienen un anuncio que informa de esto, lo que les digo. 31 se festeja a los que se desconoce su nombre y demás, los desconocidos. Primero a los niños y el 2 a los adultos. Y cada región tiene su propia tradición de cómo festejar a los muertos. Entonces, yo los invito a que, si ustedes quieren, también no es obligatorio, se pongan una imagen como esta el día 31, algo similar de lo que ustedes quieran. Halloween, ya les dije por qué, puede serlo, y respetaríamos sus ideas en cuanto a ese tipo de tradiciones. Gracias, Carlos, y a los que quieran ponerse Día de Muertos también. Si quieren pintarse ese día, adelante, no hay ningún problema. Es parte de lo que podíamos ahondar en esta tradición. Bien, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Antes, déjenme ver dónde andamos. Creo que es aquí. No, espérenme. Ay, esta maquinita. Comparada con las que yo tengo, bueno, la mía ya me había acostumbrado a esto. Ok, bueno, ya está aquí también tanto el segundo depósito de certidumbre personal, ya lo manejamos hace un ratito, de lo que explicamos del histograma. Normalmente ustedes, lo repito para los que entraron después, sea para datos sin agrupar, porque datos agrupados normalmente son cuando las cantidades son muy grandes, entonces no se requiere ese tipo de acción, pero para ustedes serían datos sin agrupar. Pero aquí también tienen la parte de
cómo entregar la actividad colectiva, la segunda parte, donde nada más de acuerdo al tema que ustedes eligieron en la anterior, en el mes anterior, ya nada más van a poner ventajas y desventajas de su uso y crítica a la técnica. Tienen hasta de este sábado al siguiente para terminarla. Como dice, igualmente como la primera entrega, ustedes lo van a trabajar en algún lugar en la nube y después lo van a entregar en forma individual en la plataforma. Entonces, de esa manera se va a cubrir la segunda parte y de esa forma, bueno, hoy que tengo problemas con esta máquina. Esta es la máquina de mi trabajo, es una Mac muy buena, por cierto, para trabajo, pero es un tanto distinto a la hora de manejar este Zoom. Entonces tengo que adaptarme. El Zoom lo pone por un lado, lo tengo que arrastrar, en fin. La cámara es mucho mejor, se me ven hasta las arrugas de las arrugas. En fin, bueno. Entonces me disculparán si en algún momento tengo problemas con esta máquina. Apenas me voy a acostumbrar el día de hoy. Y la otra, no traigo la mía porque ustedes saben hasta dónde vivo y el traslado. Hay muchos asaltos en el Estado de México. Bueno, no sé si aquí en la Ciudad de México también, pero en las carreteras asaltan mucho y aunque yo trato de venirme por transporte público un poco más seguro, tren suburbano, metro y demás, pues hay una parte donde tengo que tomar por fuerza un camión colectivo y en eso se asalta. Por eso mejor no traigo mi computadora, si no sería mucho más sencillo. Bueno, y además más práctico. En fin, bueno. Vamos a ver ahora ya la última parte de reingeniería. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Me gustaría nada más saber qué es lo que piensan de reingeniería hasta acá. El miércoles vino uno de mis compañeros, ¿se acuerdan de Pedro? Estuvimos platicando de reingeniería y él que tiene más experiencia en las asesorías a empresas, él me confesó que prácticamente las dos herramientas que hasta ahorita vimos, benchmarking y reingeniería, no son utilizables, sobre todo por el aspecto del manejo del liderazgo y el manejo de la jerarquía. Si ustedes ven, la jerarquía se diluye para dar paso a los procesos como parte importante del manejo de una empresa, y entonces los jefes van a verlo más adelante en donde dice tipo de cambios y los criterios, bueno, sobre todo los tipos de cambios que ven ahí, van a ver que la jerarquía está disminuida en comparación con los procesos. Entonces, es difícil que se implemente la reingeniería tal cual fue concebida por Hamel y Champy, en ese sentido de evitar el organigrama para trabajar sobre procesos. Pero bueno. ¿Alguna pregunta, Buda, hasta acá? Bien. Vamos a ver un ejemplo, perdón, antes de entrar. Ellos ponen, y me gustó mucho ese ejemplo, claro, el libro se escribió más o menos por los años 90, entonces se imaginarán que el ejemplo de IBM Credit tiene mucho que ver todavía con las computadoras cuando no estaban conectadas a red, y sí había posibilidades de conectarlo a red, pero eran redes intranets, es decir, al interior de las empresas con equipo, digamos, un tanto sofisticado, porque todavía las PCs sí se empezaban a presentar, no había ningún problema en casa, ya se manejaban, pero el trabajo a veces se hacía en lo que se le llamó en aquel tiempo mainframes, las grandes computadoras en donde se trabajaba. IBM Credit, imagínense, pues siendo la precursora de las máquinas, de las computadoras, de las grandes, de las pequeñas y medianas, pues presentaba un problema de reingeniería que ahorita lo van a ver. Y Hamel y Champy lo estudiaron y con ello dieron algunas reglas. Esto viene en su libro, entonces me gustó mucho y quiero presentárselos de esta manera. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo de IBM Credit. Resulta que para comprar una computadora, una persona cualquiera tenía que acercarse a esta compañía en los Estados Unidos
para solicitar financiamiento. Entonces se hacía este primer acercamiento, vean los pasos. De alguna manera yo se los voy a contar, pero vean cuántos pasos se realizaban para que esta persona que pedía una computadora a crédito fuera posible tenerla a partir del financiamiento. Entonces el cliente solicitaba el financiamiento y lo que seguía era el siguiente paso. Siguiente paso, bueno, se recibe la llamada porque resulta que cada sucursal de IBM Credit pues estaba en diferentes partes del país, en algún momento se recibía de otros estados y entonces lo que hacían era recibir la llamada y anotar la solicitud para hacer el trámite. Si se hacía en la central, pues este era un paso menos, pero la mayor parte de los casos era que recibían la información vía llamada telefónica y hacían la solicitud. El tercer paso, alguien llevaba el documento que se había recibido y se había otorgado a la oficina de crédito para hacer los estudios correspondientes, para saber si esta persona no había cobro de crédito. Bueno, en Estados Unidos en aquel momento tampoco, pero entonces se hacía un estudio interno para saber si esta persona era elegible para el crédito. Tercer paso. Cuarto paso, se registraba la información en el sistema y se verificaba la capacidad del cliente. Si ustedes ven, por un lado, simplemente nada más se llevaba el documento a algún lugar donde se tomaban en cuenta los datos del cliente para darle el crédito, pero aquí se verificaba la capacidad del crédito, otro departamento distinto. El quinto paso era que las prácticas que tenían en IBM modificaban el contrato en otro sistema, dice ahí en su propio sistema. Ya llevaríamos dos. En el primer sistema lo que se hizo fue anotar los datos de la persona para saber si era factible su crédito, y en el siguiente, en otro sistema, dense cuenta, es IBM que podía haberse utilizado intranets para poderlo manejar en un solo lugar, hacían un contrato distinto, modificaban el contrato en su propio sistema. Paso 5. Paso 6, otra oficina determina las condiciones de crédito en otro sistema, muy distinto, ya van 3. Imagínense el control, otra vez había que pasar los datos en la computadora y tener la información para saber en qué condiciones, una vez que la persona era fiable, de poderle dar el crédito, bueno, se determinaban en qué condiciones. El séptimo paso, bueno, aquí el 7, no sé por qué me equivoqué, en una PC personal se saca la proyección de pagos para fijar la tasa de interés, independientemente del sistema. Y el octavo paso, acuérdense que por ahí uno se envía la correspondencia de la solicitud, acuérdense que se recibía la llamada, pero ya la solicitud se enviaba vía correo, no electrónico, vía correo postal. Por lo tanto, había tardanza en esto. En realidad, van a ver ahorita, les voy a decir cuántos días se tardaban en hacer esto. Más o menos todo el trámite, los 8 pasos, se llevaban alrededor de 3 a 4 semanas, un mes. Entonces, la persona que solicitaba una computadora requería esperarse prácticamente un mes con todo este personal. Bueno, esta es una imagen no de IBM, pero imagínense todo el personal que era necesario para poderle otorgar un crédito. Entonces, ahí tenemos todo. Si me equivoqué, ahí está el 6, el 7, el 8. Son 8 pasos. 8 pasos, un mes. Eso se dieron cuenta Hammer y Champy y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que Hammer y Champy sugirieron para hacer una reingeniería en IBM Credit? Bruno, si alzaste la mano. Sí, pues yo creo que todo ese tipo de cosas, ¿no? Como ya se había visto, como hacer una selección de los pasos necesarios y de cómo tendrías que mejorar esos pasos dependiendo, por ejemplo, no sé, ¿no? En el aspecto de la solicitud, o sea, si bien debería de ser más rápido, como dice, se esperaba casi un mes para obtener una computadora, pues tendrías que hacer como ese ciclo, seleccionando las actividades indispensables, únicamente las indispensables, y pues ya crear con base en eso, pues otra vez como un proceso, ¿no? Un proceso diferente y más rápido. Ok, buena respuesta, Bruno. Sí, había que seleccionar las actividades indispensables, porque una era, por ejemplo, ¿crees que llevar el documento en el paso 3 a la oficina de crédito, simplemente nada más llevarlo, ni siquiera lo registraba, nada más era
Bueno, perdón, sí lo registraban, pero ni siquiera para hacer el estudio, nada más lo llevaban ahí para concentrar la información. En otro lugar, si ves en el paso 4, es donde se registraba la información del sistema. En un sistema, en un primer sistema, no un segundo, porque aquí nada más era archivarlo. En el segundo ya era meterlo en la computadora para verificar la capacidad de crédito. Después, en otro lugar en prácticas comerciales, un departamento distinto al de información de sistema, modificaba el contrato en su propio sistema. Después se pasaba a otro, el tercero, donde se determinaban las condiciones de crédito. Ahí es donde dices que en algún momento estos 4 pasos, el 3, 4 y 5, 3, 4, 5 y 6, podrían modificarse. ¿Qué más? A ver qué más se les ocurre. Si no, ahorita, de todos modos, cuando vean lo que sugieren los señores, espero que se lleven una sorpresa. Porque lo que dijo Bruno es correcto. De esos en parte se trata de reingeniería. Pero hay otro elemento. Ahora sí, como dirían los niños, ¿se dan? Bien, vamos a ver. Dice, esta es la frase que también viene en el libro, la reingeniería tiene que concentrarse en un proceso fundamental del negocio, no en un departamento ni en otras cosas. Entonces, hay que concentrarse en el proceso, no importa la jerarquía, no importan los departamentos. Si ustedes se dieron cuenta, regresamos a este punto, son varios departamentos. Uno, el del call center que recibe la llamada. Bueno, aparte el cliente que solicita el financiamiento, que es en una oficina muy aparte en cualquier estado de la nación, de los Estados Unidos. Se recibe después a través de esta persona que recibe al cliente, recibe la llamada y anota la solicitud. Se pasa nada más el documento para archivarlo a la oficina de crédito. Después se registra la información, que puede ser un departamento distinto para verificar la capacidad de crédito. Prácticas comerciales es otro departamento, otra oficina determina las condiciones, otra oficina saca la proyección de pago. Finalmente se manda el correo, probablemente espero que por la oficina que hizo la proyección de pago para que finalmente llegue al cliente. O sea, por lo menos son 4 departamentos distintos los que está manejando. Y ellos dicen, la reingeniería no tiene que concentrarse en los departamentos, tiene que concentrarse en el proceso. Y por eso Bruno en parte dijo, y tiene razón, lo que hay que hacer es eliminar algunos pasos del proceso. ¿Qué pasa aquí? Se sugiere que sea una sola persona la que reciba al cliente y sea la que haga todo el proceso, que es lo que actualmente sucede en la mayor parte de las empresas. Nada lo reciben una sola persona. Usted no tiene por qué enterarse ni las políticas, ni de procedimientos, ni de objetivos de la empresa. Simplemente llegan con un solo asesor. Ese asesor lo atiende durante todo el proceso y las personas que ven atrás en el dibujo son las que apoyan al que está recibiendo al cliente, simplemente para información que se requiere en ese momento o que se requiere posteriormente. Pero es una sola persona. Y vean aquí, regresamos al punto, lo que veían en IBM Credit. ¿Cuántas personas o cuántos departamentos contemos? 1, aquí cliente. 2, el que recibía la llamada de esta persona que había recibido al cliente. 3, alguien que llevaba el documento a la oficina de crédito. 4, que se registre la información. 5, 6, 7, 8 personas por lo menos. Cuando en reingeniería dice, esta persona que está aquí es la que debe arreglarle todo el problema al cliente y en ese momento resolvérselo. Ahora es mucho más fácil con las computadoras. En aquel tiempo debe haber sido algo similar, puesto que estaban en IBM Credit. Entonces ellos manejaban las computadoras muy grandes. Qué bien que hubiera, es decir, tener una computadora a la mano que les permitiera en ese momento estar registrando la solicitud del cliente y darle el crédito. Eso es parte de ese proceso, eso es parte de lo que también hace reingeniería, es decir, una sola persona debe encargarse de la atención al cliente y los demás deben ser apoyo. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las características de esta reingeniería? Bueno, ya lo vieron,
varios oficios se combinan en uno, algo muy similar a lo que vimos en el sistema de Toyota de producción del trabajador multitrabajo. Entonces, cada una persona toma varios oficios, se recorta personal, es parte también de lo que Reingeniería sugiere, y son los trabajadores, aquí también si ustedes ven, es de alguna manera el antecedente del empowerment, que son los trabajadores los que toman las decisiones. Porque finalmente son los que están en contacto con el cliente, conocen las políticas, conocen los objetivos de la empresa y por lo tanto en algún momento pueden pueden tomar la decisión necesaria. Entonces empoderan al trabajador bajo el sistema de reingeniería. Otra característica. Se cambian las unidades de trabajo. Los departamentos, en lugar de que haya departamentos funcionales, se llaman equipos de proceso. Por eso es la sugerencia que hace Reingeniería, no la sugerencia, sino el cambio radical que hace Reingeniería. Ya los departamentos no deben ser algo cotidiano, sino son los procesos los que van a desarrollar un equipo de trabajo. De esto también se deriva, por ejemplo, Agile Management, se deriva el trabajo por proyectos, de tal forma los trabajos multifuncionales, es decir, que varias personas de distintas disciplinas se aboquen a resolver un problema de una empresa, en lugar de que sean los departamentos por separado, personas que manejan mercadotecnia, recursos humanos, producción y finanzas, por poner los más importantes áreas funcionales, se reúnen para resolver problemas. Entonces, otro cambio. Los oficios cambian. Las tareas, como vimos, son de simples y se convierten a trabajos multidimensionales, que significa que las personas tienen que realizar diversas actividades y no solo una a la que se dedicaban. Otro cambio más. Los pasos se ejecutan en orden natural. ¿Cuántas veces a ustedes les ha sucedido, sobre todo en oficinas de gobierno, que tiene que subir al tercer piso, tiene que bajar al cuarto piso, tiene que ir al estacionamiento, después regresar, en fin? ¿Por qué no en un solo sitio se arreglan las cosas? Los pasos, por eso diría aquí Javier Champis, se deben ejecutar en el orden natural, no empezar a inventar demasiados pasos, demasiada burocracia, que lo único que hacen es que las personas tengan que desplazarse y los trabajadores queden en un solo sitio, cuando en un solo lugar, un solo trabajador podría resolver los problemas de sus clientes. Por eso les pongo esa imagen. En lugar de pasar por distintos estadios y diversos departamentos, nada más en 2 pasos, del A al B, por poner un ejemplo muy práctico. Y además los procesos deben tener múltiples versiones. Normalmente la política dice, tienes que entrar, a lo mejor dice que el horario de entrada debe ser de 10 a 2, o de 10 a 6. ¿Por qué no para ciertas personas? A lo mejor ahora, por ejemplo, con esto del regreso programado, regreso escalonado, en mi trabajo aquí estamos nada más pocas personas en la mañana y pocas personas en la tarde, cuando normalmente todas estábamos en un solo día. Si se van a arreglar los procesos con múltiples versiones de una sola política, entrar de 9 a 7 de la noche, algunos van a entrar a cierta hora, otros van a entrar a otra. Igual pasaría con los procedimientos, dependiendo ahora sí como dirían en mi tierra, dependiendo del sapo de la pedrada, de alguna manera habría versiones, un proceso para un tipo de cliente, otra versión para otro tipo de cliente que se requiere a lo mejor estudiarle más su crédito. En el caso de IBM Credit, por ejemplo, en mi caso, les voy a poner un caso muy especial en este sentido. Yo soy cliente de un banco, HSBC. Nada más yo ya no tengo que ir a las oficinas para solicitar un crédito en caso de que lo quisiera, sino simplemente con mi aplicación, lo único que hago es con mi dedito apretar la aplicación y en un momento determinado puedo tener el crédito. O voy a mi cajero y en ese momento, aparte del dinero que puedo sacar, me está ofreciendo un crédito. Cuando a otras personas tendrían que a lo mejor acudir a la sucursal y llenar y levantar el documento para que una vez que se les otorgue el crédito. Pero yo ya soy cliente, entonces ya no es necesario que yo acuda a un banco a realizar todos estos pasos, cuando ellos simplemente a partir de teclazos, ya sea en el cajero o en una aplicación,
puedo manejarlo. Ese es el tipo de procesos que deben tener varias versiones. Otra característica, sí, Jimena, perdón, no había visto que levantaste la mano. Sí, profe, perdón. Entonces, el implementar como las aplicaciones o la tecnología así en general, ¿cuenta también como reingeniería? Yo diría que en este aspecto sí sería una parte fundamental. De hecho, la reingeniería en su momento se ha apoyado mucho en la tecnología, y varios de los cambios que se han realizado ha sido a partir del uso de las computadoras y de la tecnología de comunicación para poder resolver problemas de reingeniería. Que será, por ejemplo, mi tiempo, cuando se cobraba el salario, había que ir al banco y se hacía una fila por caja. Se dieron cuenta a través hay un estudio matemático que se llama estudio de colas, perdón que se llame así, pero es por la situación de las filas que se hacían, que se buscó la manera de resolver ese problema, y lo que mejor se encontró es lo que ahora hacemos: nos formamos en una unifila, y a partir de esa unifila, dependiendo del cajero que tan rápido atienda a un cliente, uno va pasándose de un lugar a otro. Y antes lo que sucedía era que si te formabas en una fila, esa fila hacia adelante, y para desgracia a veces iba una persona que llevaba actividades comerciales y no solamente realizaba una sola operación, sino a lo mejor 5 o 6 operaciones, y entonces esa persona fácilmente podría consumirse, no sé, 10, 15 minutos, y aparte si conocía al cajero y se ponían a platicar, ya se imaginaran qué sucedía. Y uno se desesperaba porque ya no, si querías cambiarte de fila, había la posibilidad de que el que estuviera delante de ti pues tuviera que hacer alguna situación similar, entonces te esperabas. Una forma de manejarlo fue esta reingeniería, pero a través de este uso de la teoría de colas. Y con eso se resolvieron algunos problemas que ya vieron que inclusive se pueden resolver con el sistema Toyota de producción. Por eso yo sigo insistiendo: reingeniería y benchmarking simplemente son herramientas adicionales que se pueden utilizar para calidad. De hecho, son derivados de la calidad. Ustedes vieron que en benchmarking, Xerox lo primero que se le ocurrió fue manejar el liderazgo de calidad para llamarle de una manera distinta a su herramienta, que posteriormente la conocieron como benchmarking. Regresando a tu pregunta, Jimena, sí, la tecnología funciona muy bien para resolver problemas de reingeniería. Gracias, profe. No, de que el otro punto es que dice: el trabajo se realiza en un sitio razonable. ¿Qué significa sitio razonable? Pues que estés en tu lugar nada más y no te tengas que estar desplazando en un momento determinado. Tú recibes al cliente en un solo sitio, resuelves todo. Ahora sí, aprovechando lo que dijo Jimena, si tienes a tu lado una computadora, una laptop, una PC conectada al servidor central de la compañía, desde ahí resuelves todo. Como lo que ven aquí, esta es una imagen que trato de resolver, de poner aquí, para que cada quien está en un lugar con la computadora, realizando sus funciones, y de esa manera no tendrían que desplazarse, excepto a lo mejor, no sé si ustedes han ido, por ejemplo, a un banco, ya no a la parte de caja, sino a la parte de servicio al cliente, y pues igual hacen una unifila, se llenan, ponen su nombre en una libreta, los van llamando, y si en algún momento se tiene que parar el ejecutivo, es para que a lo mejor mandó a imprimir una que está centralizada, no todos tienen su propia impresora, está en el lugar central, de ahí recogen la información, la documentación, ustedes la firman y se acabó. Ahí está todo en su lugar. Yo conocí a una persona que a lo mejor empleó reingeniería para un equipo de edición, y tomamos un curso con él. Y él nos decía: inventó un aparato de tal manera que ni siquiera te tuvieras que moverte, todo lo hicieras con los dedos. Es decir, que la tecla más lejana estuviera con el dedo índice, y la tecla que estuviera del otro lado con el dedo, anular e índice. Meñique, el gordito se me olvidó cómo se llama. Bueno, el pulgar,
pulgar y meñique, que estuvieran lo más alto, más lejos de pulgar y meñique. Imagínense pensar un aparato de tal forma que no tuvieras que desplazar mucho la mano y que nada más simplemente las teclas estuvieran lo más cerca posible de tu mano y que no estuvieran tan lejos ni del meñique ni del pulgar. Entonces, trabajo que realicen en un sitio razonable. Además, vean también otra idea del sistema Toyota de producción, reducir verificaciones y controles. Esto tiene que ver con lo que vimos en Lean Management, en la administración esbelta, de reducir esto de las inspecciones, que también es otro elemento que perjudica y de alguna manera alenta el procedimiento. ¿Qué otro cambio? Bueno, ahí va el otro cambio. La preparación para el oficio cambia, se hace más entrenamiento, se va del entrenamiento a la educación. ¿Qué significa esto para reingeniería? Que en lugar de enseñarte a trabajar tu proceso, se te va a educar como si fuera un centro universitario, pensemos así, para que sepas, tengas todo el conocimiento, no solo de tu actividad, sino de toda la compañía, y tengas conocimiento de los procesos, porque finalmente reingeniería se está abocando a trabajar por procesos, ¿no? A trabajar por departamentos, recuerden. Entonces hay que educarlos en lo general. Por eso en algunas empresas tienen universidades que dan, McDonald's es la que se me ocurre, la Universidad de la Hamburguesa, que les enseña todo el proceso y los objetivos de la compañía, los principios de esta, para poder educar en lo general de qué se trata la empresa, no solamente entrenarlo específicamente en el área que les corresponde. Y por lo tanto, la forma de compensar y valorizar y incentivar a las personas es a partir de los resultados. Dice, no tiene caso incentivar a las personas por las actividades que realizan, sino por los resultados que se obtienen. Bien, vamos por el cambio 4. Ya estamos en 9:44. Bueno, se minimizan los contactos más ahora, por eso puse esta imagen, que de alguna forma el aislamiento social y la distancia social que debemos tener entre una persona y otra se beneficiaría más con la reingeniería. Se busca en este caso minimizar que haya un contacto posible. Si ustedes se dieron cuenta en el caso de IBM Credit, lo que se hizo fue que nada más el cliente se acercara a una sola persona de un solo departamento y él le resolvía. Por cierto, déjenme decirles, con el reingeniería que sugirieron Hammer y Champi para IBM Credit, se redujo de un mes a 2 horas. Porque teniendo una computadora, la tecnología, más una sola persona que atendiera al cliente, ese mismo día se iba con la computadora a su casa y teniendo un crédito. Entonces eso también, y el minimizar contactos es simplemente nada más la relación del ejecutivo, de como quiera llamársela, con el cliente. Y el ejecutivo es el que le resuelve todo, el cliente. Atrás no se tiene que enterar de lo que está pasando el cliente, sino simplemente que le resuelvan su problema. Un solo punto de contacto también es parte de minimizar el contacto, y un solo punto. Es el que les digo, ir nada más con una sola persona, un ejecutivo de cuenta en el caso de los bancos, o alguien que le resuelva nada más y no estar de ventanilla en ventanilla, como en el caso también aquí de la librería que tenemos abajo, que hay que estarse desplazando, primero a la librería, después a la ventanilla y regresando. Ahí ya son 3 puntos de contacto: librería, caja, librería, para que ustedes obtengan el libro. Bien, ¿cuáles son los, seguimos con las características? Cambian los criterios de ascenso. Si vieron la forma de motivar era a través de los resultados, y entonces es la habilidad que tengamos de resolver problemas más que el rendimiento o la antigüedad de la forma en que ellos sugieren de poder resolver los criterios de ascenso. Las habilidades que uno tiene para resolver problemas. Y también esto tiene mucho que ver con Agile, y tiene que ver con todos los proyectos nuevos de reunión, de trabajo multifuncional, bajo ese criterio que también se maneja, que viene de reingeniería. Los empleados, y esto es algo que sí golpea mucho a las jerarquías, trabajan para los clientes, y esto es lo que debería ser siempre. El cliente tiene siempre la razón.
aunque sea lo más, bueno, ustedes entenderán la palabra que no quiero decir, pero bueno, a pesar de todo, siempre que un cliente llega, por más extravagante, encontré una palabra, por más extravagante que sea su petición, si ustedes pueden resolverla, lo resolverán y el cliente quedará satisfecho, súper satisfecho por lo que ustedes han hecho y no trabajan para sus jefes. ¿Por qué? Porque la ingeniería, si ustedes se dan cuenta, está basada en el proceso y por tanto el jefe no es tan importante como el proceso. Y aquí es donde, dirían en mi tierra, la burra torció el rabo, porque entonces las jerarquías, ¿dónde quedarían? Bueno, ok, seguimos con el asunto. Vamos con el último cambio que sugiere reingeniería. Los gerentes, en todo caso, cambian sus funciones. En lugar de convertirse solamente en jefes que dan órdenes, otro elemento más que se aúna a la reingeniería no solamente es el empowerment, sino también el coaching. Por un lado, se empodera a los trabajadores con mayor toma de decisiones. Y por lo tanto, el coaching o el mentoring, en todo caso, hace que los jefes estén apoyando a sus trabajadores en las actividades que están realizando, más que darles órdenes, darles apoyo en lo que ellos requieren, lo que necesitan para atender al cliente y que el cliente salga satisfecho. Y también seguimos con las organizaciones, pues se convierten en más planas. ¿Por qué? Porque ya hay menos jefes. Si ustedes ven la reingeniería, si oyen por ahí en algún caso en su empresa, vamos a hacer reingeniería, prepárense porque algunos van a ser corridos, tanto de nivel operativo, porque vieron que los trabajadores se convierten en multifuncionales, no al estilo del sistema Toyota de producción, porque acuérdense que el sistema Toyota de producción no corre. Lo único que hace es adecuarse a las necesidades del consumidor. Requerimos más trabajadores porque hay más producción que hacer, porque hay más demanda. Requerimos menos, pero esto los colocamos en otros sitios porque sabemos que en algún momento los vamos a requerir. En reingeniería no. Reingeniería lo que hace, ok, hay menos pasos, hay varias personas, en lugar que haya 5 o 6 personas realizando los pasos, más una puede ser un solo paso, porque además se redujeron las operaciones, el procedimiento, y se trabaja en forma multifuncional y por lo tanto a veces no se va a requerir tantos jefes. Entonces, vamos a aplanar las jerarquías. Okay. Creo que vamos a terminar antes de las 10 esto y nos va a dar oportunidad de empezar con el otro tema. Ya vamos a terminar la reingeniería. La reingeniería realmente es muy poco comparado con benchmark. Igual con benchmarking, por eso nos tardamos poco. Bien, aquí les voy a poner un ejemplo de lo que se podría manejar y cambiar que eso es lo que sugiere Michael Hammer y Ciampi en cuanto al manejo de reingeniería. Si ustedes ven en primera aproximación, tengo ahí hipotéticamente 5 departamentos, uno que es un gerente general que tiene a su cargo mercadotecnia, producción, recursos humanos y finanzas, y ellos se dedican a la compra y venta de un artículo, el que ustedes quieran. Entonces, vamos a ver cómo se haría por departamento y después veríamos cómo se trabajaría por función. Bien. Las empresas dicen o rediseñan sus departamentos, rediseñan el trabajo que realizan las personas empleadas en esas áreas. En otras palabras, cuando ustedes entran a trabajar a cualquier lugar, normalmente les van a enseñar lo que hace su departamento y su área específica, pero no lo que hace en lo general, y sucede en todas. Por lo menos en la mayor parte de las empresas en las que yo he trabajado o de las que sabemos, siempre se conducen de la misma manera. Ustedes cuando entran les dan su manual, eso sí, de bienvenida, misión, visión y demás. Pero ya cuando entran a trabajar específicamente en un área, les dan a conocer su área y a lo mejor lo que hacen sus compañeros, porque parte del proceso es dárselo a sus compañeros, pero hasta ahí. Entonces el trabajo está diseñado de esa forma.
Por eso también, si ustedes se acuerdan, hay que educar, no solamente adiestrar o capacitar al personal, hay que educar al personal, que es lo que sugiere reingeniería, pero educarlo en cuanto a la empresa en su totalidad. Entonces, vamos a ver primero el criterio tradicional y después lo que haría reingeniería al respecto. Bien. Vamos a pensar que aquí en producción, bueno, mercadotecnia entra en acción en cuanto el cliente se le ocurre pedir algún artículo y en todo caso finanzas ve si hay, si el cliente tiene suficiente crédito para pagarlo, si tiene tarjeta, si está usando una aplicación, inmediatamente esa aplicación pues se conecta con el banco y ve si se le autoriza lo que está solicitando. Bien, producción se encarga en todo caso de hacer el producto, hay un almacenamiento, se lleva paquetería, en paquetería pues ya se manda al cliente nuevamente y se le entrega a domicilio. En este caso no entró recursos humanos porque bueno, ahí finalmente está todas estas áreas y se entrega al cliente el paquete que solicitó inicialmente. Pasaron varios departamentos, cada departamento cumplió con sus obligaciones, cumplió con sus funciones y se acabó. ¿Por qué no es lo mismo? Lo podríamos hacer con un proceso que llamemos de pedido a pago y que sea una sola persona en un solo lugar, que es de hecho lo que sucede ahora. Ustedes si piden a Amazon o cualquier otro lugar, nunca ven a una sola persona. Es una aplicación la que está involucrada en su pedido y le llamaríamos este proceso de pedido a pago. Y aquí no hay ningún departamento. Es el propio proceso el que se va resolviendo, el que va resolviendo la parte financiera del cliente, que lo único que hace es ver si el banco le otorga el crédito para hacer la compra, el producto ya se tiene, se manda en paquetería y se resuelve el problema entregándoselo al cliente. Si ustedes ven, se elimina todas las jerarquías y lo único que se hace es trabajar a partir de procesos. Es algo que también, por ejemplo, estaba yo acordando ahorita, no Airbnb, se llama la de los taxis, bueno, la de los autos, se me olvidó el nombre, recuérdenme nada más. Uber, profe. Ah, gracias, Uber o Didi, pero sobre todo Uber. Uber se creó inicialmente como una forma de manejar todo en proceso, pero lo que pasa es que de pronto la compañía empezó a crecer tanto que necesitó formar departamentos y áreas específicas para resolver problemas de ingeniería, no de reingeniería, de ingeniería computacional. Y de pronto de ser una empresa pequeña que nada más se involucraba a poco personal, pues se creó una gran compañía que finalmente se recarga nada más en las personas que tienen el auto. Pero atrás hay toda una oficina, hay todos unos departamentos, hay toda una estructura y una empresa para resolver el problema de ustedes a la hora de solicitar un auto. Y aquí esto se convirtió al revés, de pasar de algo de reingeniería donde con una aplicación pequeña poder resolver la solicitud que hacemos nosotros al solicitar un auto, se tuvo que convertir en una gran empresa de millones de dólares, además, y de una financiación que se requirió mucho dinero para poderla hacer a crecer. Y aún así, a veces tiene problemas porque tiene su principal competidor, Didi, que es una empresa china, por cierto. Bien. Finalmente, ya para terminar, si quieren terminamos y descansamos para pasar a otro tema. ¿Cuáles serían los criterios para poder abordar el tema de reingeniería? Primer criterio. ¿Cuáles son los problemas, los procesos que causan mayores problemas? Normalmente los procesos que causan mayores problemas son los orientados al cliente. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, se intercambia información, que ustedes vieron el IBM Credit, se redundan los datos, se tuvieron que escribir una y otra vez los datos del mismo cliente para pasarlos de uno a otro departamento, cuando con una sola hoja pudo haberse resuelto todo el problema. Tecleo repetido, como dice ahí, de estar pasando la información una y otra vez.
Entonces, sobre todo aquellos que estén orientados al cliente, que sean los que están causando mayores problemas, porque tenemos quejas de los clientes, porque el cliente de pronto se va a la competencia, por lo que ustedes quieran, hay procesos que estén ocasionando problemas y hay que resolverlos uno por uno. Alta relación de comprobación y control cuando hay bastantes áreas donde se tiene que inspeccionar lo que hicieron los demás, también es parte de ese proceso que hay que cambiar. Reproceso del trabajo hay que volverlo a rehacer porque alguien se equivocó, una queja, una devolución del cliente y por lo tanto tenemos que hacerlo. Es otro elemento que nos puede indicar que hay problemas en el proceso. Y un proceso que debería ser sencillo está acumulando excepciones y casos especiales y tratar de resolverlo, pues ese ya no es un proceso. Cada vez que resulta algo hay que modificar, hay que hacerlo de distinta manera, hay que agregarle más pasos, no es una versión distinta, sino simplemente hay que estar resolviendo de acuerdo prácticamente a lo que está haciendo, lo que está solicitando el cliente. Entonces ya no es un proceso. Hay que buscar la manera entonces de resolverlo para que sea primero hay que resolverlo de forma sin variabilidad y a partir de que no haya variabilidad, entonces sí podemos pensar en versiones, pero en versiones nada más dependiendo del cliente, pero no por cada cliente resolverlo de una manera distinta y por excepción. Los otros criterios son qué tan importantes, qué tan impactantes. Vean si los tres elementos, los tres criterios están orientados básicamente a resolver problemas en el cliente. Entonces, lo primero que hay que resolver son aquellos procesos que están directamente involucrados, los que están involucrados directamente el cliente. Entonces, el otro, ¿cuáles ejercen el mayor impacto en los clientes de la empresa? En las ventas, sobre todo, en la atención, por ejemplo, del manejo de un crédito, en la atención, por ejemplo, de la compra de un celular. Por ejemplo, si ustedes van a Telcel, inmediatamente igual, otra vez, se nos presenta la unifila. Nosotros llegamos a un lugar central donde hay un par de personas que nos orientan. Ellos mismos tienen una computadora donde si el problema lo pueden resolver en ese momento ellos, que son los menos, lo pueden hacer. Si no, a través de nuestro número telefónico ya nos dan una ficha, ni siquiera tenemos que jalar la ficha de algún lugar, nos sentamos o directamente vamos, ahorita en este momento por la cuestión de pandemia prácticamente, pues ustedes pueden ir directamente a la caja, los orientan a la caja, ellos mismos les resuelven el problema, se mueven, van para atrás, regresan, si su teléfono está descompuesto, se lo quedan un rato y en fin, hay un solo ejecutivo que les está resolviendo el problema. Y esto es lo que ejerce mejor confianza para que el cliente pues quiera asistir a la compañía que ellos quieren. En mi caso yo estoy hablando de Telcel, pero a lo mejor en otros casos similares puede estar sucediendo algo igual. Factibles, ¿cuáles son los procesos o cuáles de los procesos son en ese momento más susceptibles? Y perdón por la palabra, pero así los pusieron los autores Hamilton y Champion, de una feliz reingeniería. Feliz, porque al final de cuentas lo menos feliz es que van a correr gente. Y eso sería prácticamente todo lo que hablaríamos de reingeniería. ¿Cómo ven? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenos. ¿Bien? Perdón, Carlos, sí. Ahora sí. Uh-huh. Sí, a veces es la forma, aunque no se esté utilizando el concepto como tal de reingeniería, algo que preguntó Jimena también, no necesariamente estaremos pensando que utilizaron como herramienta reingeniería para aplicarla con elementos de la computación o de la tecnología, de la información.
Simplemente vieron que estas herramientas les pueden prestar buen servicio y por lo tanto pueden obviarse el uso de personas. Ustedes lo ven, por ejemplo, el quien tenga auto, se va a una tienda, antes había alguien que les recibía y les daba un boletito y había alguien afuera que les cobraba. Esta es una muy buena aplicación sencilla de reingeniería. Pongo una máquina que nunca me va a dar problemas de sindicatos si es que los hubiese, nunca me va a haber problemas me va a pedir aumento de sueldo, salvo que se descomponga, entonces tengo que llamar a alguien que la componga, pero de ahí en fuera todo es mecánico, todo es automático. Y la mayor parte de los trabajos sin necesidad de pasar por la ingeniería hacen esto ahora. Simplemente nada más están buscando la manera de solucionar un problema que sea más rápido para el cliente las cosas y que de esa manera el cliente se quede satisfecho y tú vayas a ese lugar. Yo, por ejemplo, que estoy hablando del caso de Telcel, estoy hablando del caso de HCBS porque a mí me han convenido. Pero ustedes pueden hablar de sus propios bancos, de sus propias compañías telefónicas de celulares, las que tengan, a lo mejor tienen otras y pueden hablar igual de buenas cosas porque les están resolviendo sus problemas y la mayor parte es a través de aplicaciones sin necesidad de ir a un banco. Ahora es mucho para mí más fácil que me depositen inclusive el dinero antes de formarme y desde aquí yo esté tecleando para pagar sin necesidad de ir a un banco. Eso no sé si se llama reingeniería. No simplemente la aplicación de tecnologías para resolver problemas. Que puede ser un buen antecedente el uso de la reingeniería. ¿Preguntas, dudas hasta aquí de reingeniería? No, profe, todo muy claro. Ok, gracias, Sofía. Bueno, y tu nombre lo merita. Sofía significa sabiduría. Ok. Así se llama mi nieta, por eso yo le sugerí a mi hija que le llamara Sofía, le llaman Sofía Isabela. Isabela por su mamá y Sofía la sugerimos los abuelos. Por eso, sabiduría. Es bonito, pero sí es muy común. Sí. Bueno, yo le digo Sofía. Bueno, ok, nos vemos entonces a las 10:14 mientras voy a buscar la manera de resolver los problemas que tienen y que tenemos de teléfonos inteligentes. Nos vemos en 10 minutos.
No, todavía no, estoy apenas preparando, pero aquí en esta pantalla se me borra, Fernanda. Estoy preparando para lo que me pidieron hace un rato, pero cada vez que quiero pasar no se queda, porque la pantalla es negra. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estoy tratando de bajar, eh, bueno, la Mac también permite Office, pero yo ayer apenas vine, no sabía que había que actualizar Office de aquí, entonces está tardando en actualizar, dice que 10 minutos, porque ya vieron que mi pizarra tiene problemas. Bueno, entonces voy a trabajar con la pizarra, pero lo que me permita. Nada más lo único que tienen que hacer es esto. Poner color. Recuerden que la jornada es de 8 horas. Si multiplicamos por 60 minutos son 480. Vamos bien hasta ahí. Si lo multiplicamos otra vez por 60, que son los segundos, tendremos 28,800. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entre ¿cuánto es lo que se hace diariamente?
¿Mil qué? Era 1920, ¿no? 1920. Esto les va a salir en 15 segundos. Me voy a bajar un poco y a partir de ahí es que quería yo escribirlos, dejar este dato, pero no me permite. Ustedes tienen que trazar la producción mensual, la diaria ya la tienen, que son la por hora, que ya también de alguna manera la tendrían, por minuto, minuto, yo no quiero ni borrar aquí porque capaz de que no se ve, minuto, y por tiempo de ciclo, que son los 15. Ya tienen 1920, que es aquí la diaria. Déjame ver si la puedo poner. No. No sé por qué me está dando pantalla verde. Y aquí ponen los 15. Bueno, no aquí. Acá. Y aquí lo rellenan con lo minuto, con la hora y con el mes. Es lo único que tienen que hacer. Y lo otro es si aplicar, y se me va a borrar. Ver si bueno, si se deja ver, hasta aquí no lo voy a soltar. Si este tipo de trazo de U o de C, o como quieran llamarle, bueno, el sistema Toyota de producción la conocen como U invertida, pero es la C también. Si este tipo de trabajo es aceptable para hacer la línea en U, es aceptable para trabajar con 1920, que es la segunda pregunta, pero ya la primera pregunta ya se la resolví. ¿Sí? Es lo único que tendrían que hacer. ¿Cómo ves, Jimena? Ok, profe, entonces nada más se hace se calculan las cantidades por mes, por hora y por minuto. Sí, porque ya está dado, ya estaba dado el tiempo de ciclo en 15 segundos. Ajá. Ya estaba dado la producción mensual y no. Por día estaba, ¿no? Por día, sí. Y ya la segunda parte es contestar si se puede producir en U. En U, sí. Ok. Sí, gracias, profe, ya me quedo claro. ¿De qué? Bueno, espero que profe, ¿lo puede volver a repetir? Perdón, es que no me ¿lo vuelvo a repetir? Sí, por favor. Ok, va. Acuérdense que la pizarra no sé por qué no se ve, pero bueno. Ok. Sí, Carlos. Es lo que les decía, todo mi Office, en una Mac sí funciona en Office, pero resulta que como la máquina quedó año y medio, digo que apenas el día de ayer ya estoy trabajando en forma normal, entonces no sabía que también Office tenía que actualizarse, debió haberlo sabido, y ahorita lo estoy actualizando y tengo problemas con la actualización para trabajar cualquier cosa de Office, ni Word, ni Excel, ni nada me deja abrir ahorita. No, y la máquina que tengo que está aquí de la PC, esta laptop, es lentísima esta. Súper lenta. Sí, también. Sí, tiene. Sí, no, Google Documents. Ok, pero sí se ve aquí, ¿no? Lo que estoy haciendo. Ok, por ejemplo, son 8 horas de trabajo. Lo multiplicamos por 60, que son los minutos para convertirlos, y lo manejamos en 480. ¿Hasta ahí va bien? Después, esos 480 los tenemos que convertir a segundos, y para convertirlos a segundos, otra vez multiplicamos por 60 para que se conviertan en 28,800. ¿Ok? Estos 28,800 se van a dividir entre 1920, que son los artículos que se producen diariamente. Esto nos permite obtener el tiempo de ciclo de 15 segundos por artículo. ¿Sí? Para Sofía, que preguntaba. ¿Vamos bien, Sofía? Y a partir de ahí, ustedes ya pueden manejar el mes, el diario
Hijo, yo no pongo el punto, no sé por qué se pone el punto. Bueno, ahí va. La hora. Bueno, minuto y tiempo de ciclo. Y es lo único que manejarían. En donde ya está dado el diario, que es 1920. Y el tiempo de ciclo. Y ustedes tienen que rellenar el mes, la hora y el minuto. ¿Sí? Es lo único que tienen que hacer para la pregunta. Pero tenían que saber de dónde salieron los 15 segundos. Y ahí ya está. Vale, profe, muchas gracias. Ok, no hay de qué. La segunda parte nada más es aplicar las 5 S y cuáles son los desperdicios que se están presentando para ustedes decirme qué es lo que se puede hacer. Otra vez, actualizar. Bueno, lo voy a quitar, ¿ya no hay ningún problema? No, profe. Ok, gracias. Buena sugerencia, Carlos. La siguiente vez voy a hacer. Sí, Jimena. Profe, ahora yo tengo una duda sobre Ajá. el trabajo que se entrega el jueves. Me parece que es un trabajo colectivo sobre Ajá. las tarjetas Kanban, No. ¿no? No, a ver, voy a regresar ahorita. Ya puedo quitar esto porque parece que esto se me borra en cuanto se quita. O sea, no creo que se borre. Sí, Jimena y Yadit, Yadit. Profe, yo solo tengo una duda. Es que en la primera pregunta dice tomando en cuenta de 135 a 138 piezas por hora. Entonces, bueno, yo ya lo había hecho y con los 1920 diarios por hora salen más. Entonces, yo lo que hice fue como hacer como otra hilera y por hora poner los 135, 136, 137 y 138, y es cuando ya daban los más de 15 segundos. Entonces, También eso sí, ya no. También, sí, déjame ver, son 1920 entre entre 8 horas. Entre 8 horas, sí. Sí. A ver, sale a 240. Ajá, exacto. Entonces, el problema dice tomando en cuenta de 135 a 138 piezas por hora. Entonces, es como hacerlo otro y sacar por día. Entonces, por día, bueno, por turno ya salen menos piezas. Sí, eso es. Sí, no, déjalo así, nada más. Ahí yo me equivoqué. No sé si fue con ustedes o con el otro grupo que les dije que había sido un error de dedo por ahí, que venía en el caso, probablemente sea el problema del caso, no lo recuerdo ahora sí, esta parte, pero le dije que no había problema con la hora, podía salir en, ¿qué? 240. Ajá. Y no había ningún problema con eso. Nada más era que supieran cómo se calculó los 15 segundos a partir de la producción diaria de 1920. La hora y el minuto salían 240 y por minuto sale en 4.08. Bueno, eso me salió a mí. Ok, entre 60, 4. Bueno, me sale nada más 4. Me imagino que más, porque estoy usando la calculadora del teléfono. 4.8, ok, ya tienes. Y por mes, pues nada más es por los 30 días, porque ahí dice que trabajan, sí, si mal no recuerdo, 30 días. 1920 por 30. Ajá. Ajá. Ya, ahí lo tienes. Ok. Entonces, ya no hago lo de los 135, ¿verdad? No. Lo que pasa es que también el caso sugería, pero eso yo no se los enseñé, que es con, si mal no recuerdo, 22 trabajadores. Por ahí va, ¿no? No recuerdo. Sí, bueno, creo que sí, más o menos son 22 trabajadores, entonces había que calcularlo por los 22 trabajadores y eso sí te daría los 135, 138 que dice, pero eso no se los enseñé, entonces no tiene caso trabajarlo bajo ese aspecto. Ok, entonces son 22 trabajadores. Ok.
Bueno, gracias, profe. No, de cara no, y gracias a ustedes. Bueno, ok. Vamos a ver otro tema que se llama cuadro de mando integral. ¿Lo conocen? ¿Sí, Carlos? Ah, ok, también llamado Balance Scorecard. No me deja actualizarla. No, bueno, al rato veo, checo qué es lo que está pasando. Ok, sí, también se le conoce como Balance Scorecard. Sí, Bruno. Bueno, no, antes de eso, perdón, pero hace rato escuché una chica que dijo que lo de la actividad colectiva del Kanban y usted dijo que no. Sí. Okay, gracias. Gracias por recordarme otra vez. Vamos a... ¿Dónde está mi presentación? Ok. Deja nada más colocar la presentación. Ok, ya déjenme ver, espérame, estoy en esto, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ok, ¿sí lo ven? Su compañera decía de esto, estamos en adelgazamiento empresarial, esta parte, sistema Toyota, bueno, aquí están los casos. Su compañera decía yo no les pedí que trabajaran teléfonos inteligentes, que es bueno. Pero no el caso Kanban, que en todo caso lo que tendrían que hacer es leerlo, nada más si les interesa, y saber cómo se construyen las tarjetas Kanban a partir de este caso, que está bastante interesante cómo se hacen, que es lo que yo les enseñé, cómo se maneja, cómo el proceso va alimentando a las tarjetas de tal forma que esas tarjetas digan exactamente al operador anterior y a los operadores posteriores qué van a hacer exactamente, cuántas piezas se deben hacer, en qué condiciones se deben entregar, nada más. Pero este caso sí no lo tienen que realizar. De hecho, no hay depósito. Si ustedes ven, está sí, no está. Perdón, es que este es del año pasado, no lo borré. Este es del año pasado. ¿Sí? Mucho de lo que hice fue nada más copiar, y de hecho sí intenté limpiarlo, pero no. Déjame quitarlo de una vez para que no ocasione. Ok. ¿De eso te referías? ¿Quién fue la que me comentó esto? Fui yo, profe. Sí, era eso. Es que me confundí, como si había depósito, también tenía fecha para el jueves. Me confundí, pero ya. No está bien. Qué bueno que lo dices, porque yo pensaba que lo había quitado. Es Déjame eliminarlo de una vez. Ya está eliminado. Y listo. Aquí nada más tienen su presentación de Prezi, de reingeniería, que no sé por qué dice Prezi. Sí, Prezi de reingeniería. Y vamos ahora con el cuadro de mando integral, que aquí, este caso sí lo vamos a trabajar, regresando de muertos, todavía una semana más, de ese viernes, regresamos el viernes 1 y 2. 1 y 2 tenemos descanso, que es lunes y martes. Con ustedes no me voy a ver el martes, me vería hasta el viernes, sería de ese viernes el siguiente. Sí ya lo bajen y lo vamos a trabajar en forma colectiva en Zoom. ¿Sí? Bueno, aquí. ¿Sí? Ok, profe. Bueno. Entonces vamos a compartir pantalla para empezar a hablar del tema que nos va a ocupar, Balance Scorecard. Oiga, profe. Sí, Lina. El que estaba antes, que decía igual que era una infografía del modelo de reingeniería, ¿ese sí lo tenemos que hacer o no? Depósito del modelo de reingeniería. Después son los tres. No. Lo que pasa es que vamos un poco atrasados. Es borrarlo. Ok. Gracias. Vamos a eliminarlo. Listo, no está la presentación de Prezi. Ok, ya, gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Sí, el caso Volkswagen sí vamos a trabajarlo.
Lo que pasa es que, bueno, para justificar porque, acuérdense que benchmarking y reingeniería les comenté al principio de la clase de que ya son herramientas que dan base para la información actual que tenemos. Por ejemplo, yo les presenté que Agile y Empowerment, coaching o mentoring, de alguna manera tienen sus antecedentes en reingeniería, puesto que sugieren que para formar tanto el personal que está atendiendo al cliente como para los ejecutivos que están dando órdenes, se cambian y entonces al trabajador se le da empoderamiento en su trabajo, toma de decisiones, que finalmente lo que sugiere, lo que se sugiere con empowerment, y al jefe, en lugar de ser el que da orden, se le convierte en una persona que apoya a su trabajador. Y a partir de ahí también provienen elementos de equipos múltiples y de equipos agile o equipos ágiles para trabajar proyectos. Entonces, reingeniería ya no es muy útil actualmente, pero sí como base para que ustedes entiendan los conceptos teóricos y sepan de dónde partió lo que ahora ustedes pueden emplear. Benchmarking también. Benchmarking se sugirió como una herramienta más de calidad y sí se utiliza, pero el tratar de copiar lo que hacen otros, se dieron cuenta las empresas, que también creo que se los dije como crítica, que no es tan fácil copiar. Y como ejemplo, creo que, si mal no recuerdo, les puse que ustedes, si quieren copiar a uno de sus compañeros, es un tanto difícil, porque el propio compañero puede ser muy amable para mostrarles el documento y el examen, y de esa manera que ustedes copien tal cual, pero pueden equivocarse, o el compañero simplemente no puede darles ninguna información. Y eso pasará igual con benchmarking. No, por forma legal, no puedes conocer exactamente cómo se hace, y aún así, si lo calcas, no lo copias, puede ser que en la calca te salgan algunas cosas mal. Sí conocen las calcas, ¿verdad? Sí, exacto, así que bueno, sí, porque ahorita es un papelito negro que nos ayudaba exactamente a copiar tal cual una hoja con otra, y prácticamente se asentaba con negro lo que hacíamos, y eso es lo que quiero hacer desde diferente, que a la hora de asentarlo, si lo escribimos con una pluma de color, lo que va a asentar es negro, es simplemente blanco y negro. El benchmarking lo que hace, que ustedes al intentar copiar sí logran calcar lo que está pasando, pero no en los colores que originalmente lo presentaba la otra empresa, sino simplemente se los pasa en negro. Y ese es uno de los principales problemas que tiene benchmarking, que no es fácil copiar. Sí, se hacen lo que hace China, lo que hizo Japón, lo que hizo Estados Unidos, que ya les presenté en su momento, memorias fotográficas, fotografías, robo de planos, en fin, eso sí, pero ya no es legal. Bueno, ahora sí, ya podemos pasar a, ya son 10:34, ok, voy a dar 10 minutos, darles un leve antecedente de lo que es cuadro de demanda integral. Bien, ¿será cierta esta frase? ¿Obtenemos lo que medimos? A ver, alguien que me responda, sí, Carlos. Perdón, es que no lo tenía abierto. Bruno, adelante. Bueno, yo creo que no siempre, porque, por ejemplo, hay veces que, por decirlo, no sé, ¿no? En los pronósticos o en alguna cosa estadística, pues simplemente hay rangos, ¿no? O sea, simplemente a veces puede que no suceda y pues no creo que esté mal, o sea, simplemente no siempre es lo que me digo. Ok, gracias, Bruno. Carlos, ahora sí. ¿Estadística?
Ujú. Ok. Bueno, en estadística en azar, a lo mejor no es tal cual la frase, pero sí en calidad y aquí en esta herramienta que vamos a ver de cuadro de demanda integral, sí podemos obtener lo que medimos. Es decir, si ustedes le dan parámetros, directrices, criterios a lo que se mide, aún en algún momento lo que sea más no medible, vamos, una emoción, por ejemplo, si le ponemos parámetros, sí se puede medir de tal forma que por eso es que existen las ciencias como la psicología, la administración inclusive, podemos meterlo ahí, la educación, entre otras ciencias, que si nosotros ponemos criterios y parámetros de lo que queremos medir, sí obtenemos lo que medimos. Se puede medir emociones, se puede medir problemas psicológicos, se puede medir problemas en educación, se pueden medir problemas en administración, porque nosotros le ponemos a lo que queremos medir una forma de criterios con lo cual queremos saber qué es lo que está pasando. Entonces, en cuadro de demanda integral, sí, también, igual que en calidad, podemos obtener lo que medimos. Y para eso está una herramienta que se llama, bien Carlos hace un rato nos lo dijo, el de Balance Scorecard, o nosotros la conocemos como cuadro de mando integral. Los autores son Robert Kaplan y Norton, aquí los presento. Creo que están en el orden correcto. Kaplan es el que está a su izquierda y Norton es el de lentes, quien en alguna manera empezaron a hacer investigaciones. Bueno, déjenme decirles otras cosas. La mayor parte de ahorita de las herramientas más importantes en la administración provienen de la escuela de Harvard. Y entonces estos señores estaban en Harvard y empezaron a hacer investigaciones en diversas empresas y a partir de ahí empezaron a escribir documentos en Harvard Business Review en los años 90, principios de los años 90, y de ahí salió este libro. En realidad existen 3 o 4 libros de ellos, uno el que a mí me llama también mucho la atención después de Balance Scorecard, son los mapas estratégicos, que los vamos a llegar a ver nada más así de embarrada para que ustedes sepan cómo poder manejar esta herramienta ¿cómo se llama? De cuadro de demanda integral. ¿Por qué se le llama cuadro de demanda integral? Pues imagínense esto. Exactamente esto es un auto. Ellos lo ponen en su libro como un avión, pero prácticamente nadie se ha subido a la cabina de un avión. Bueno, sí nos hemos subido a un avión, pero no a la cabina donde invitan a los niños, según las viejas fábulas, las leyendas urbanas, de que invitan a los niños a ver la cabina de un avión. Bueno, yo dudo que lo hagan, y si lo hicieran, pues serán muy contados los niños los que lo hicieran. Pero sí, todos tenemos un auto, o por lo menos todos conocemos un auto, y todos sabemos que existe un tablero como este. Aquí en este tablero nos indica que la puerta está abierta, que tenemos poca gasolina, que la temperatura del auto en ese momento está en 3 grados, nuestro tacómetro está en 0 porque pues el auto está parado, que hay luces encendidas, que aquí tienen indicadores de motor. Es un auto que apenas va a encenderse, entonces salen todos los indicadores. Si se llegan a apagar, significa que todo está en buen estado, tanto el ABS, que es los frenos y todo lo demás que ustedes aquí. Hay mucha gasolina. No, esta es temperatura, 3 grados, perdón, esta es la temperatura y aquí está la gasolina, está súper cargado. Estos son los indicadores que nos dan orientación de cómo está nuestro auto, y que la mayor parte de los autos actuales tienen estos indicadores de tipo electrónico. Es algo muy similar a lo que pasa con cuadro de mando integral. Ustedes tienen un cuadro con indicadores en donde todo lo que ustedes ponen, todo lo que quieren medir, se mide, se obtienen resultados, porque hay patrones o hay parámetros, criterios que indican si vamos bien o vamos mal. Entonces, el cuadro de mando integral es una herramienta para, una vez que hemos hecho planeación estratégica, y la planeación estratégica para mí es algo así como, déjame salir de este punto, la planeación estratégica para mí es algo así como los buenos deseos de Año Nuevo. Ustedes, cada vez que tocan las 12 campanadas,
se comen una ova y por cada ova dicen voy a bajar de peso, voy a aprender inglés, voy a portarme mejor, voy a sacar 10, en fin, son muchos deseos. ¿Todos esos se cumplen? No. Y en la forma de poderlos cumplir, por ejemplo, aquí en la forma particular, bajar de peso, que siempre lo pongo así como ese buen deseo de año nuevo. Si quiero usar cuadro de mano integral, entonces tendría que ser, ok, si quiero al día siguiente, después de la desvelada, ahora sí me pongo a escribir cuántos kilos quiero bajar. Ahí está un parámetro. ¿Cómo lo quiero bajar? ¿Con ejercicio, con dieta o con ambos? ¿En qué tiempo lo quiero bajar? ¿Sí? ¿Cuántos? Vamos a pensar 10 kilos. En 6 meses, con dieta y ejercicio. Ya tengo parámetros. Entonces ya es fácil medirme. Y decir, pues, a los 6 meses vamos a bajar, no 10 kilos, a lo mejor un poquito más, 20 kilos. Para que sean 4 kilos por mes. 4 por 5, 20 y todavía me resta el sexto. ¿Ok? 4 kilos por mes, con dieta y ejercicio. Por lo tanto, en la dieta tengo que a lo mejor si comía 3,000 calorías, bajar a 1,500 y nada más comer muy poca carne, o sea, llevar ¿cómo se llama? El buen comer, el plato del buen comer. Y ejercicio, pues ya no voy a correr, prefiero caminar, a lo mejor media hora o 1 hora diaria, ¿sí? Ya están los parámetros. Y ya ese buen deseo de la planeación estratégica lo convertí a partir de, en este caso, el cuadro de mano integral, en parámetros para ahora sí tener una forma de medir. Y si veo que el primer mes no bajé más que 2 kilos y eran 4, entonces tengo que empezar a revisarlo. Y si bajé 5, pues a lo mejor voy bien, pero también tengo que preocuparme porque mi salud podría estar de por medio al bajar muchos kilos en poco tiempo. Aunque yo sí he logrado bajar y me han logrado bajar hasta 10 kilos en un mes. Pero en el hospital. Ok, que eso es otra cosa. A pesar de que uno camina, está uno encamado, pues uno baja. Bueno, ok, gracias Carlos por la risa. Sí, tienes razón. No te preocupes, está bien, porque sí tiene... No te preocupes, está bien, porque sí, yo he estado ya 2 veces en el hospital un mes y me han bajado 10 kilos. En la primera vez me bajaron 15. Pero es que, pues, aunque no hagas ejercicio, la dieta que te imponen te hace bajar. No te queda de otra. Bueno, entonces, sí entienden el símil, es decir, la planeación estratégica son los buenos deseos de Año Nuevo. El cuadro de mano integral te hace el día 1 de enero decir, ok, voy a trazar unos parámetros para saber exactamente que los voy a cumplir y llevarlos en ese momento a partir de ese cuadro, como ustedes lo ven aquí en el mando de control de un auto, que si todo va bien y en el momento que encendemos se apagan la mayoría de las luces, nos presentan lo que debe presentarse, puerta abierta, por ejemplo, en este caso, y la temperatura baja, que tanque lleno, nos está indicando que nuestro auto está bien. En el momento que se prende alguna cosa, entonces puede darnos avisos de que algo va mal. Y eso es lo que hace el cuadro de mano integral. El cuadro de mano integral lo que nos manejaría es cómo nos estamos desempeñando en nuestro trabajo, sobre todo en planeación estratégica, y poder bajar y poder aterrizar esos planes en... Bueno, déjenme decirles, por ejemplo, para planeación estratégica normalmente se le llama objetivos. Está bien, Dan. Ahorita me platicas. Y yo conozco un concepto que ustedes también lo deben manejar, pero a veces lo usan como sinónimo, el de metas. Objetivos es algo muy general, metas es algo cuantitativo. Entonces, lo que hace cuadro de mano integral es convertir esos objetivos organizacionales y estratégicos en metas medibles. Para mí esa es la diferencia entre objetivos y metas. Y entonces, vamos a revisar, por ejemplo, a esta empresa, Netflix, que me encanta. Me imagino que la mayoría de ustedes también. Y entonces vamos a ver que todas las empresas que se respeten como tales deben tener una misión y una visión. Y a partir de esa misión y visión deben crear una serie de estrategias que los van a convertir en objetivos y esos objetivos lo vamos a convertir en metas. Pero lo que hace aquí los autores es que las metas les llama perspectivas y existen 4 perspectivas. Ahorita nada más los vamos a ver a nivel muy general y después el próximo viernes lo vamos a ver ya en particular. Bien, vamos a revisarlo esta herramienta con la empresa Netflix.
Y Netflix o Misiones dice ofrecer un servicio excelente a sus clientes, ser un socio valioso para sus proveedores, generar perspectivas de un crecimiento rentable sostenido para sus accionistas y proponerle a sus empleados un atractivo laboral de gran impacto. En otras palabras, si ustedes ven aquí, están la mayor parte de las perspectivas que el propio cuadro de mando integral maneja. ¿Dónde están clientes? Los proveedores, que de alguna manera pueden ser los procesos, generar un crecimiento rentable para los accionistas, que es otra perspectiva, y proponerles a sus empleados es otra perspectiva. Pues tenemos aquí prácticamente tres muy bien definidas las perspectivas en Netflix: clientes, accionistas y empleados. Los proveedores, digamos que los metí así como a la fuerza para hablar de los procesos. Son cuatro perspectivas que vamos a manejar. ¿Cuáles son estas perspectivas? Con esto terminamos. Bueno, se los muestro. Para ellos, y va en ese orden, lo primero son los accionistas. Por lo tanto, la primera perspectiva importante que hay que remarcar son las finanzas. Y habría que preguntarse, como dice ahí, como dicen los propios autores, ¿cómo nos vemos ante nuestros accionistas? ¿Y cómo nos debemos ver ante nuestros accionistas? Ante nuestros accionistas es siempre proveerles el dinero necesario para que ellos sigan financiando y sigan poniendo dinero en nuestra empresa. Por lo tanto, siempre tenemos que darles ganancias. Entonces, las metas e indicadores que vamos a manejar siempre van a ser en términos financieros y son los primeros que hay que preocuparnos. Son los accionistas porque ellos van a estar aportando el dinero para que la empresa crezca. Pero una vez que sucedió esto, no sé por qué no se pasó a clientes, déjenme mover. Okay. Lo siguiente que hay que ver son nuestros clientes. Si la empresa primero se debe a los accionistas, en segundo término, según el cuadro de mando integral, la perspectiva de clientes es el segundo elemento importante. Y para ello también tenemos que trazar ciertas metas, indicadores. Y nos tendríamos que preguntar, como ellos mismos nos lo sugieren, ¿cómo nos ven nuestros consumidores? La próxima clase vamos a ver cuál es la forma en que nos ven los consumidores. Que yo les puedo decir en términos muy generales, es a través de, se me olvidó la palabra valores, pero se me olvidó a ver si me ayudan, se llama cuentas de valor, no, perspectiva de valor, se me pasó ahorita la palabra, pero nos ven a través de esto, a través de generar valores como que nosotros les ofrecemos al cliente y por lo tanto ellos regresan a nosotros, aunque no sé por qué se movió de este lado. En tercer lugar, una vez que han sido satisfechos tanto los accionistas como los clientes, lo siguiente que tenemos que preocuparnos es en cuáles son los procesos de negocios en los que debemos ser excelentes. Si ustedes ven aquí, reingeniería nuevamente aparece. De alguna manera tenemos que hacer que los procesos que se orientan al cliente, que dan dinero a los accionistas, entonces en esos debemos enfocarnos principalmente. Aquí ya nos abre más el panorama que lo que nos diría reingeniería. Y finalmente, que tiene mucho que ver con los trabajadores, los últimos elementos, pero no menos importantes, son darles aprendizaje y crecimiento a los trabajadores. ¿Cómo podemos continuar para crear valor para los consumidores a través de procesos excelentes que den ganancias a los accionistas? Y estos son los cuatro elementos o las cuatro perspectivas importantes que hasta aquí llegaríamos a ver de cuadro de mando integral. No le llama metas, le llama perspectivas. Y son en ese orden, eso sí quiero que también se acuerden, siempre van a ser primero la parte financiera, después los clientes, después los procesos y después el aprendizaje y crecimiento, porque también así lo vamos a leer. Para eso son los mapas estratégicos que vamos a conocer un poco más adelante. De esa manera se leen primero finanzas, después clientes, después procesos y finalmente aprendizaje y crecimiento. ¿Sí? Entonces, ya iniciamos cuadro de mando integral. Continuamos el próximo viernes. Ya empiecen a bajar el documento de Volkswagen do Brasil para que podamos después poderlo aplicar en un caso.
Nos vemos hasta el siguiente viernes. Nos vemos, profe, gracias. Ok, profe, gracias. Bye, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Dulce, hasta luego, nos vemos.